Live. Dios me los bendiga, amados. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que estamos un día más delante de su presencia, ¿verdad? Y vamos a estar disfrutando de esta maravillosa clase que nuestro Dios nos tiene el día de hoy. Como pueden ver, estoy en mi casita, pero estamos contentos. Ustedes también están en sus hogares y nuestro Dios sigue siendo el mismo, bueno, grande, poderoso, maravilloso y presente en todo lugar. Es lo bueno que tiene nuestro maravilloso Dios, ¿verdad? Que precisamente en la clase de hoy uno de los temas que vamos a estar tocando es que el templo de Dios pues somos también nosotros mismos, ¿verdad? O principalmente nosotros mismos, pero no me voy a adelantar. Les doy gracias a todos los que están conectados, les doy saludos de parte de nuestra Iglesia Cristiana Misionera. Saludo también, por supuesto, a la iglesia local, a todos los que están conectados y a los que tal vez vean este video en algún otro momento o tal vez ahora mismo y no son de nuestra iglesia. Bienvenidos y les damos las más bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Amén. Vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Y ahí desde sus hogares, pues acompáñenme, que la oración es importante, aunque estemos en nuestros hogares. Por favor, acompáñenme, es importante, la necesito. Amén. Así que ayúdenme. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, en esta hora, Padre Santo, porque, mi Dios, tú has preparado este tiempo, Señor, y has separado este tiempo, este momento, Padre Santo, donde cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y hermanas, vamos a estar, mi Dios, reunidos, Señor, como un pueblo tuyo que somos, Señor, desde nuestros hogares, Padre Santo, pero unidos, Señor. Tú eres un Dios omnipotente, tú eres un Dios omnipresente, mi Señor. Tú estás en todo lugar, Padre. Yo te ruego en esta hora, mi Dios, que tú me uses con poder, Señor, y que sobre todo, mi Dios, que la palabra que tú quieras, mi Dios, transmitir a tu pueblo, mi Dios, yo sea el portador de la misma y lo haga de la mejor manera posible, mi Dios. Que no te sea, mi Dios, de estorbo, Padre Santo. Úsame con poder y usa tu palabra, y sabemos y confiamos que no regresará vacía, Señor. Toca cada uno de los corazones, mi Dios, de las vidas que están escuchando ahora, Dios mío, conectados con nosotros, Padre, ahí donde ellos están. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, los llene, mi Dios, los toque, le dé caricia, Señor, para que ellos puedan sentir tu presencia y para que puedan ser, mi Dios, más que oidores de lo que vamos a estar exponiendo hoy, mi Dios, hacedores después con el mensaje que tú nos vas a transmitir, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Estoy contento, un poco nervioso, se siente bien diferente. Dar la clase desde el hogar, o no creo que sea el hogar o sea el templo, sino que extraño tener a mis hermanos conmigo delante de mí. No es lo mismo cuando estoy dando la clase y ustedes están delante de mí, me ayudan, me leen porciones de la misma lección, ¿verdad? Pero bueno, el estudio de hoy es un estudio maravilloso. Hemos estado tratando, ¿verdad?, los profetas menores, y el libro de hoy va a ser el profeta Ageo, uno de los profetas menores. Es un libro bien corto, es un libro que sería bien importante que cada uno de nosotros lo pudiese leer después o incluso con la clase, mientras estamos dando la clase, ¿verdad? Es un libro bien corto, yo voy a tratar de cubrir lo mejor posible. Estoy seguro que, claro está, que ustedes también van a poder hacer después un poco más de profundizar, porque yo no voy a poder tocar seguramente todos los temas, ¿verdad? Pero sin más preámbulo, ¿verdad? La clase se llama Dios alienta a su pueblo. Sabemos que le servimos a un Dios que es grande, que es lindo, que es maravilloso. Y un Dios que sobre todas las cosas nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Que no nos iba a dejar solos. Que donde quiera que estuviésemos haciendo algo que fuera para su gloria, para su honra, ahí Él iba a estar con nosotros, que no nos iba a abandonar. Que su Espíritu Santo iba a morar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nuestro Señor se marchaba de esta tierra de una manera corporal, le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya para que os mande al otro consolador, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesús partió, pero nos envió al otro consolador, que cuán bueno sería este otro consolador, que el mismo Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. Si nosotros caminamos con Jesús por una X cantidad de años y Él dice que se nos va de nuestro lado, estoy seguro que no entenderíamos de pronto que pudiera ser eso de os conviene. Pero Él sabía exactamente lo que estaba diciendo. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros en todo momento y Él es más que suficiente, poderoso
y Él es el que nos da la victoria siempre y nos lleva de paso en paso en todo lo que disponemos a hacer, que como dije al principio, fuese para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Entonces Dios alenta a su pueblo. ¿Qué sucede? Vamos a ir un momentico a de qué trata el libro de Ageo de un modo general, para primero poder tener una idea de qué estaba pasando, el trasfondo histórico de lo que estaba sucediendo, para que tengamos una idea antes de entrar a la lección. Sucede que ustedes saben que se había construido un primer templo que lo construyó Salomón, ¿verdad? Sabemos que en un principio lo que tenía el pueblo de Israel era el tabernáculo, era una casa móvil. A David se le ocurrió la idea, ¿verdad? Le quiso construir casa a Dios, una casa que ya no fuera móvil, una vez que se terminó también, ¿verdad? El estar vagando de aquí para allá. Y el Señor le dijo a David que a él no le iba a corresponder hacer esto porque él había derramado mucha sangre, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces, pues, le da la oportunidad al hijo de David, Salomón. David también reunió muchos tesoros, mucho tesoro, mucho dinero, muchos bienes para esa causa. Aunque no lo pudo hacer él, se lo dejó a su hijo. Bueno, su hijo Salomón era un hombre que dice la palabra de Dios que fue el hombre más sabio de toda la tierra. Sabemos que Dios lo colmó de muchísimos bienes, bendiciones, porque cuando él tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa que estaba a su mano a pedir, porque su Dios se lo dijo, pide lo que desees, él lo que pidió fue sabiduría para poder guiar al pueblo. Y el Señor lo bendijo en una manera súper grande, y él llegó a ser pues el hombre más inteligente de toda la tierra, más sabio. Venían a verlo de todas las tierras. Pero bueno, él fue el que hizo o el que dirigió la primera construcción del primer templo, un templo glorioso, maravilloso, con tantas riquezas que él tenía a su disposición. Él no tenía escasez monetaria de ningún tipo. Él podía disponer de toda la riqueza, no había límite en cuanto a la riqueza. Y construyó un templo pues glorioso, un templo bello. ¿Qué sucede? Pues sabemos que el pueblo de Israel, como mismo nos pasa a nosotros, no podemos decir que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero el pueblo de Israel, a pesar de que había disfrutado tantas cosas preciosas con Dios, como Dios los saca de Egipto, como Dios, tantas cosas maravillosas que había Dios hecho tan grandes y poderosas delante de la vista de cada uno de ellos, ¿verdad? Como mismo somos nosotros, como les dije hace unos momenticos, cada vez que le daban la oportunidad, pues ellos se desviaban de nuestro Señor. Y el Señor pues tenía que de alguna manera pues volverlos a encaminar. En ocasiones era a través de profetas, en otras ocasiones era a través del mismo enemigo. Sabemos que en ocasiones llamó a pueblos que eran enemigos, a los líderes de esos pueblos los llamó mis siervos, y era porque todos al final en este mundo son siervos de Dios, sea quien sea, porque Él usa a los seres como Él desea, aún a los que pueden pensar que son malos, líderes malos, pues los usó con propósitos buenos, que fue para encaminar al pueblo de Israel a otra vez buscar su rostro, ¿verdad? Bueno, entendemos que Nabucodonosor fue entonces el rey que Dios usó para que al pueblo de Israel se le diera un poco de candela, para que una vez más volvieran a caminar en lo recto, volvieran a recapacitar. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, que se lleva al pueblo, Nabucodonosor hizo un desastre total en la tierra de Israel, incluyendo y sobre todo que derrumbó el templo, el primer templo glorioso ese que Salomón había hecho con tanto esfuerzo, que había sido todavía un sueño hasta de su mismo padre, ¿verdad? Lo destrozó, no quedó nada, se lleva al pueblo. Esto es una manera, por supuesto, de subyugar al pueblo, de romper todo, de romper las emociones, de romper el deseo, el ánimo. Era un pueblo que ya se iba completamente triste, ¿verdad? Sabiendo que su templo, que era donde tantas veces habían venido, habían dado sacrificio, habían disfrutado de las bendiciones, ¿verdad? De lo que es la presencia de nuestro Dios, cómo Dios se derramaba, cómo aceptaba esos sacrificios, donde ellos entonces hacían la reconciliación con Dios, que era el propósito principal del templo, aparte de darle gloria a Dios, por supuesto. Ellos se fueron destrozados. Sabemos que ese exilio dura 70 años, ¿verdad? Al final de ese exilio, el rey Ciro decide soltar al pueblo. Ya no es el mismo rey Nabucodonosor, decide soltar al pueblo para que el pueblo regrese a la tierra después de tantos años de opresión. El pueblo, por supuesto, en todo ese tiempo estaba rogándole a Dios la libertad,
le decía a Dios que anhelaban el llegar a la tierra otra vez para volver a reconstruir el pueblo, donde iban a comenzar otra vez pues toda la adoración y todo el sistema de sacrificios, ¿verdad? Bueno, todo esto sucede y cuando el pueblo regresa a Jerusalén, suceden muchas cosas. Toda esa emoción, todo ese ánimo que ellos traían, ¿verdad? Comienzan la construcción, pero solamente construyen, me estoy adelantando un poco, pero como les dije, lo que quiero es que ustedes tengan una idea total de lo que trata el libro y entonces después vamos a ir a la lección. El pueblo construye solamente los cimientos de lo que es el templo en el primer año de haber regresado. Y sucede que después de ese año ellos tienen muchos contratiempos y se desaniman completamente, se olvidan por completo de esa promesa que ellos le habían hecho a Dios, de ese anhelo que ellos tenían. Los ánimos decayeron completamente por todas estas situaciones que después vamos a tocar tal vez alguna de ellas, por supuesto. Y pasaron, amados hermanos, 16 años después de haber echado los cimientos y no habían hecho absolutamente más nada después de esos cimientos. O sea, imagínense todo lo que habían pasado, tanta emoción, tanto embullo, tanto cuando hicieron esos cimientos, aquello era fiesta. Los ancianos que todavía recordaban el primer templo lloraban. Eso lo podemos ver en el libro de Esdras, en el capítulo 3, capítulo 4 de Esdras. Se puede ver de una manera más amplia la historia de estos sucesos que vamos a tocar hoy en el libro de Ageo. Entonces pues Dios levanta a este profeta Ageo junto con Zacarías, pero bueno, aquí vamos a estar hablando solamente de Ageo, pero ellos dos están de la mano, ellos dos estaban profetizando en el mismo tiempo, exhortando al pueblo, animando al pueblo, trayéndole palabra de Dios al pueblo, amén. Entonces pues Ageo, pues Dios lo usa de una manera muy bonita para, como dice el título de la lección, alentar al pueblo. Ahora, Dios tiene maneras muy interesantes de alentar a su pueblo, ¿verdad? Y entonces pues ya con ese preámbulo, ¿verdad? Que más o menos les he podido dar una pequeña introducción, podemos ya entender un poquito de lo que estaba pasando. Y vamos a entrar entonces a la lección. Los objetivos de esta lección del día de hoy, al finalizar, deben haber sido conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. Van de la mano, lo material y lo espiritual van de la mano en el sentido de que si nos ocupamos primero de las cosas espirituales, Dios promete en su palabra, ¿verdad? Que Él entonces nos va a bendecir, que no deberíamos preocuparnos, ¿verdad? Sabemos que hay una conexión directa. Valorar, objetivo número 2, valorar que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales. Y eso el Señor la trató de una manera muy bonita conmigo mientras yo me preparaba para esta clase. Aunque ya Él estaba tratando conmigo antes, pero esto fue una confirmación, ¿verdad? Y ser estimulados, el 3, ser estimulados a volverse a los asuntos del Señor. No creo que haya una lección que haya podido venir en un mejor momento, ¿verdad? Con estas situaciones que estamos atravesando hoy en día, con esto del COVID-19, las protestas, los templos, muchos de ellos todavía cerrados, están los hermanos pues reuniéndonos como lo estamos haciendo hoy en día. Entendemos que muchos han aprovechado bien el tiempo y tal vez pues lo que han hecho es buscar más del Señor, comprar libros nuevos, profundizar más en el estudio, amén. Pero no les ha pasado eso a todos. Hay otros que se han desanimado, hay otros que se han sentido tal vez un poco solos, se han sentido un poco apagados, se han sentido de una manera que extrañamos, realmente todos extrañamos ya la apertura, ¿verdad?, de nuestros templos, pero sabemos que tenemos que ser prudentes y tenemos que llevar las cosas pasito a pasito y que sea el Señor quien nos dirija en todo, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por el pastor que tenemos, que está haciendo un excelente trabajo, dejándose guiar por el Señor en este asunto y en todos los demás, ¿verdad? Ahí vimos los objetivos. Entonces el pensamiento central, quien procura servir a Dios será alentado por Él. No hay un ser humano que quiera servir a Dios y que Dios lo vaya a utilizar, que Dios lo deje solo, no lo hay. Nuestro Dios nunca nos deja solo. Nuestro Dios, si nos envía, nos respalda. Nuestro Dios, si nos da para que demos una profecía, Él la va a cumplir porque Él no miente nunca, ¿verdad? El texto áureo lo vamos a encontrar en Ageo 2:7, la segunda porción del versículo, y dice: y vendrá el deseado de todas las naciones,
y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una promesa poderosa y es una parte muy bonita de la lección del día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar lectura primeramente, ¿verdad? Yo lo haría, vamos a leer todo el capítulo, como le dije, o toda la lección son solamente 9 versículos. Léalo usted ahí en la casa conmigo. Si no tiene el expositor, perdone que a lo mejor debió haber empezado por ahí por todo el tiempo, desde el principio. Estamos hoy en Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. ¿Ok? Y va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Así que búsquelo usted ahí en su Biblia o el expositor. Aunque usted esté en su casita, reverencia ante la palabra de Dios, reverencia a lo que estamos haciendo hoy. Estamos muy agradecidos a nuestro Dios, estamos muy agradecidos incluso tal vez hasta de la comodidad que podemos disfrutar, pero que entendamos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y ahí en la casita de ustedes ahora la casa de ustedes se ha convertido en nuestra iglesia por un tiempo. Así que démosle reverencia y hacemos las cosas bien. Busquen en la palabra del Señor, por favor. Ageo 2, 1 al 9 dice así de esta manera. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si ustedes ven ahí, ustedes vieron cuántas veces se repite aquí, dice Jehová de los ejércitos. Esto es una palabra que está trayendo Ageo, pero no es una palabra de Ageo, es una palabra de Dios al pueblo. A un pueblo que, como les expliqué ahorita, comenzaron una obra, pero nada más que se levantó un poco de oposición, dejaron la obra incompleta, inconclusa, y por muchos años. ¿Qué sucede? Que esta gente dejaron la obra del Señor, la construcción del templo, pero sí estaban atendiendo sus casas, sí estaban edificando casas, sí estaban reconstruyendo casas, sí estaban adornando sus casas no estaban descuidadas, sus casas no estaban destruidas, sus casas no estaban abandonadas, sus casas estaban bien bonitas. Entendemos que era otro tiempo, pero también habían casas bonitas en aquel tiempo, y así era como tenían las casas este pueblo, y vamos a ver que el Señor se los dice bien clarito en la lección, ¿verdad? Si vamos un momentico al mismo libro de Ageo, pero capítulo 1, que en la lección no lo toca, mira cómo el Señor le dice al pueblo al empezar ese libro: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, en el versículo número 2 del capítulo 1, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. Ustedes están viendo ahí, este es el mismo comienzo del libro de Ageo, un libro pequeño pero poderoso, donde el Señor, como les decía en el título de la lección, viene y alienta a su pueblo, pero lo alienta con una mano también un poco dura, los sacude, vamos a decir que los sacude, los hace reaccionar, es lo que quiere hacer. Si ustedes ven, Él les está diciendo al pueblo, ustedes están diciendo que no ha llegado el tiempo, o sea, no ha llegado el tiempo. O sea, primero que nada les está diciendo como, ¿son ustedes los que determinan el tiempo?
Pero entonces no ha llegado el tiempo para reconstruir, están diciendo, pero sí tienen tiempo para sus casas, tienen sus casas atesonadas. O sea, no tienen tiempo para mi casa, pero sí tienen tiempo para la de ustedes. No han dejado la de ustedes descuidada, no han dejado la de ustedes abandonada. Trabajan, están buscando, ¿verdad? Pero mira ahora lo que les dice, que es una parte, ¿verdad? Que lo que leímos ahorita, de los objetivos, el objetivo número 1. Conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. ¿Qué promesa nos trae la palabra del Señor cuando nos está hablando de que no nos preocupemos, ¿verdad? De qué habremos de comer, qué habremos de vestir. Y que cada día pues también trae su propio afán. Y también viene y nos dice que primero busquemos al reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Todas estas cosas precisamente es el vestido, la comida, las cosas que el hombre necesita para poder vivir. Que Dios no es loco. Dios nos creó y nos creó con una boca, ¿verdad? Para que comamos. No, nos creó con una nariz para que respiremos. Esto es para que se rían un poquito, pero Él sabe cómo nos hizo y sabe lo que necesitamos. Él incluso en ese otro pasaje que le decía, Él dice, miren las aves de los cielos, no trabajan, y yo las alimento, miren los lirios del campo, no trabajan tampoco, no hilan, no hacen nada, pero ni aun Salomón, mencionan otra vez a Salomón, con todas sus riquezas pudo vestirse como uno de estos lirios, que hoy es y mañana es echado al fuego. ¿Cuánto mucho más serán importantes ustedes? Es una promesa alentadora que Dios nos está dando, como diciendo, porque nos afanamos, hermano, nos afanamos, nos pasa a todos. Sabemos que el hombre de familia pues quiere proveer todo el tiempo. La madre de hoy en día es igual, ya los tiempos no son como hace tantos años atrás. La tierra se ha desarrollado de una manera, ¿verdad? El mundo se ha desarrollado de una manera que ahora prácticamente es imposible poder llevar una casa si no están trabajando los dos, aunque sabemos que Dios es maravilloso y precisamente lo que estamos hablando es que Dios suple. Dios suple. A veces Dios, no hay nadie trabajando en el hogar, pero si le honran, si le están honrando, si le están buscando, si están tratando primeramente de complacer y de hacer lo que la voluntad de Dios, a Él el trabajo es algo que viene, ¿verdad? O sea, es algo de las cosas que son añadidas, no es por el trabajo, sino que el trabajo es una de las tantas bendiciones que nuestro Dios nos da, ¿verdad? Así que, pero tenemos que entender bien clarito eso. Primeramente es las cosas de Él, es lo más importante. La clase de hoy se centra, el tema principal del libro de Ageo es el templo. De eso no cabe duda. Hay 4 temas en el libro de Ageo, pero el principal es la reconstrucción del templo. Pero lo que es la lección del día de hoy nos está hablando de que debemos tener nuestras prioridades bien organizadas. Lo que es primero, lo que es primordial y ese primordial es nuestro Dios. Todo lo demás es secundario. Nuestro objetivo principal, nuestro plan principal de cada día cuando nos levantamos debería ser primeramente honrar a nuestro Dios, agradar a nuestro Dios, tener una comunión con Él, que Él nos hable, nosotros hablarles a Él, tener una relación. Lo digo bien bonito, yo mismo tengo que luchar por eso. Y esta lección de verdad que ha sido maravillosa, estoy seguro que lo va a hacer para cada uno de ustedes también. Amén. Vemos que es una lección que tiene fecha, es algo bien importante, o sea, un libro, mejor dicho, no una lección, un libro, que tiene una fecha exacta. Si vamos a la fecha exacta, cuando dice aquí, en el 7º mes, a los 21 días del mes, está hablando del 21 de Tisri, que equivale al 17 de octubre. Eso lo encontré en una Biblia de estudio, así que espero que esté correcto. 17 de octubre del año 520 a.C. O sea, es un libro que históricamente hablando tiene un lugar histórico muy bien definido, que se puede corroborar, que los historiadores han podido también, por supuesto, pues corroborar el lugar exacto en la historia donde están aconteciendo todos estos hechos, ¿verdad? Vemos cómo Dios le habla a Ageo y le dice, habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Vamos a llevarlo ahí por un momentico. Miren el orden. Hablen al gobernador de Judá, que era Zorobabel, y a Josué, que es el sumo sacerdote. Y por último, porque no se va a quedar ahí, a todo el pueblo y al resto del pueblo diciendo. ¿Por qué en este orden? Bueno, podemos ver que tanto lo político como lo espiritual son extremadamente importantes en un país, ¿verdad? Para que pueda correr una nación tiene que haber dirección política y tiene que haber también una dirección espiritual. Pero, qué lindo y qué perfecto, qué extraordinario, ¿verdad? Cuando las dos van de la mano, porque eso sería lo más bonito de todo. Que no fueran
peleando una contra la otra, que lo religioso no tuviese que estar peleando contra lo político y viceversa, sino que los dos fueran de la mano. Bueno, en este tiempo estaban de la mano, y en este tiempo Dios precisamente lo hace en ese mismo orden. Le habla primero a Zorobabel junto con Josué, los dos líderes, el político y el espiritual, para que ellos dos se unan en a honrar a Dios. O sea, el objetivo es Dios, el objetivo va a ser la reconstrucción del templo, el objetivo va a ser ese templo para que pueda existir otra vez la adoración, para que el pueblo se una otra vez y se reconcilie con nuestro Dios, ¿verdad? Pero los dos líderes de la mano, poniendo a Dios primero, incluso el líder también político, poniendo a Dios primero. Qué lindo, qué maravilloso, y oramos porque algún día pues volvamos a estar así en este maravilloso país, ¿verdad? Entonces, pero no lo deja ahí. Después dice también, y al resto del pueblo. ¿Por qué al resto del pueblo? Porque el trabajo de Dios, o sea, el trabajo para la obra de Dios, no lo pueden hacer solamente los líderes. Es imposible que lo hagan solamente los líderes. ¿Cuántos líderes tenemos en nuestra iglesia? Y buenos líderes, pero ¿cuántos? ¿10, 12, 14? No sé, pero es un grupo pequeño. ¿Ustedes se imaginan dejarle toda la carga de todo lo que es necesario para poder llevar una iglesia, para que corra lo que es todo lo que se necesita en una iglesia? ¿Que fueran ellos solos? No hay manera, no hay manera. Y aparte, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Que somos los feligreses que vamos y nos sentamos ahí. Solamente a sentarnos y a llenarnos y a escuchar palabra de Dios, y cómo Dios nos levanta los ánimos, cómo llegamos decaídos y salimos de una manera completamente diferente, cómo llegamos cargados con problemas y nos vamos de una manera completamente diferente, principalmente pues cuando Dios nos da una palabra de aliento, una palabra, como mismo dice esta lección, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, ¿verdad? Bueno, debemos ser agradecidos, ¿verdad? No puede ser solamente dame, 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 porque con Dios precisamente es al revés. Él primero nos da, pero Él también quiere que nosotros le demos a Él también, ¿verdad? Ahí pudiéramos tocar hasta el diezmo, ¿verdad? Recuerdan todas las lecciones que nos dio nuestro pastor, de que primero Dios nos bendice, y entonces después que Él nos ha bendecido a nosotros entonces le damos una pequeña porción a Él. No es que nosotros estamos primero bendiciéndolo a Él o algo así, entonces después Él reacciona, oh, wow, me diste algo, déjame darte para atrás. No, es completamente al revés. Primero nos bendice y después nosotros le damos a Él en muestra de agradecimiento. Mójate un poquitico con esa, y yo también, nos mojamos todos, amén. Vamos entonces, versículo número 3. ¿Quién ha quedado de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué sucede? Ahí Dios, con su inmensa sabiduría, por supuesto, está acudiendo a las personas que habían conocido ese primer templo, que habían podido haber visto por sus propios ojos ese primer templo. Entendemos que van a ser personas ya bastante mayor, pero estaban vivos y recordaban, porque ustedes saben que muchas personas llegan a edad avanzada con una mente brillante. Y Dios estaba acudiendo a esa gente. Si ustedes vieron ese primer templo, vean a ver cómo está. Ahora, yo estaba estudiando y hay dos maneras de verlo. Una de las maneras es como exhortando al pueblo para que vieran la gran diferencia o cómo habían dejado todo eso abandonado. Pero a la misma vez, y me gusta mucho también esa explicación, Él le está diciendo de una manera, no comparen materialmente hablando. No comparen materialmente hablando. ¿Por qué? Ahí es importante esa introducción que yo le hablé al principio de todas las riquezas que se invirtieron en ese primer templo. El dinero no era un pero. El dinero no era una objeción. En ese primer templo había dinero todo el que hiciera falta. En esta segunda ocasión no es así. En esta segunda ocasión hay ciertos límites. Entendemos entonces que físicamente hablando, el templo no iba a poder competir, digamos así, aunque no era esa el objetivo de estar compitiendo, pero no iba a poder compararse con ese primer templo, físicamente hablando. Pero recordemos que cuando lo leímos ahorita, él hablaba de que la gloria postrera sería mayor que la primera. Entonces aquí hay algo escondido, que es algo poderoso, que no tiene que ver con el físico del templo, ¿verdad? Vamos entonces al 4. Y voy a ir un momentico también a ir mirando algunas cositas del expositor. El expositor está muy bueno en todas las clases. Nosotros damos gracias a Dios por nuestra escuela dominical, ¿verdad? Y por este expositor que tanto guía a nuestros maestros, y que tanto guía también pues a nuestros alumnos, porque tienen algo de qué guiarse y es algo maravilloso. Vamos ya por el versículo 4.
Dice el expositor que el versículo 4 habla de que Dios promete su presencia en el templo, ¿verdad? Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Muchas palabras importantes en este versículo. Vamos a avanzar lo más rapidito que podamos. Esfuérzate es una de las primeras palabras que más me, por supuesto, ¿verdad? Al principio. Se repite, esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué. Cobrad ánimo. Está diciendo, o sea, hay que echar mano. Hay que echar mano. Es hora ya de sacudirse, es hora ya de levantarse. Ya ha pasado bastante tiempo. Les he dado todo ese tiempo. Qué bueno que Dios es un Dios tan y tan paciente, ¿verdad? Les he dado todo ese tiempo, pero ya es tiempo. Esfuércense, cobren ánimo. Después les dicen, trabajad. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Dios no quiere vagos, hay que trabajar. Recuerden que cuando Dios creó el mundo, esa es otra cosita ahí rapidito, cuando Él creó el mundo, que el mundo todavía era perfecto, no habían mala hierba, no habían weeds. Él aún así había creado a Adán y a Eva, y Adán iba a estar trabajando el campo. O sea, el campo no iba a dar fruto por sí solo. Y era un mundo perfecto, todavía sin pecado. Cuando el pecado entra, Dios maldice la tierra y ahora el hombre tiene que trabajar todavía más duro. Pero Dios siempre ha hecho al hombre para que trabaje, no ha hecho al hombre y a la mujer para que sean pagos, ¿verdad? Dios es un Dios que le gusta el trabajo. Pero miren esto que Él les está pidiendo a ellos, ¿verdad? Hagan esto, esfuércense, cobren ánimo, trabajar. Pero ¿qué les está prometiendo ahora a cambio? ¿Qué les está dando a cambio? ¿Qué es lo que realmente debería levantar a cualquiera que pueda estar caído? Mira lo que dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahí no está diciendo que va a estar con ustedes Eri Núñez, que si yo les digo que voy a estar ahí, voy a hacer todo lo posible por estar ahí, pero cuando lleve 3 horas voy a estar cansado y todo sudado y no voy a querer seguir. Aquí está diciendo que el que va a estar con ustedes es Jehová de los ejércitos. No es cualquier Dios, no es un Dios de los paganos, que tienen ojos y no oyen, manos y no tocan, bocas y no hablan, ¿verdad? Es el único Dios verdadero. Ahí donde estás en tu casita, alaba, porque ese es el Dios que tienes tú y es el Dios que tengo yo, amén. Pues este Dios les estaba diciendo, hagan esto, pero yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Eso está precioso. Entonces, versículo 5. En la Biblia vemos muchos ejemplos, ¿verdad? De hombres que Dios exhortó y les dijo, esfuérzate. Vemos a Josué que le dice solamente, esfuérzate y no temas, y yo, Jehová, estoy contigo. Y muchas promesas durante la Biblia a diferentes hombres que le dice casi esas mismas palabras. Timoteo, segunda de Timoteo le habla, y solamente esfuérzate, que nadie te menosprecie, la juventud, parafraseando. Pero el esfuerzo está en muchos lugares de la palabra, amén. Y siempre acompañado de yo estoy contigo. Él te dice esfuérzate, pero no es esfuérzate solo, es yo estoy contigo. 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Qué lindo está eso. ¿Cuál sería el pacto que hizo él? Uno que resalta, ¿verdad? El Señor les dijo por medio de Moisés, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo encontramos en Éxodo 19, 5 y 6. Y después dice, en Deuteronomio, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y sabemos que estamos hablando de Israel, que era un pueblo que era el más pequeño de todos, que no es que se lo ganó, que se lo merecía, sino que a Dios le plació escoger a ese pueblo precisamente para que las demás naciones pudieran ver que si ese pueblo tan pequeño podía lograr tan grandes cosas, el Dios que ese pueblo tenía no era cualquier diosito como los que ellos otros tenían, ¿verdad? Y qué lindo saber que nosotros tenemos ese mismo Dios, que nosotros somos esa rama injertada en ese árbol, ¿verdad? Que ya Dios había plantado de antemano. Y como dice la palabra, no para que nos gloriemos, porque así mismo como nos injertó al árbol, también pudiera sacarnos y plantar otra vez la rama original, ¿verdad? Pero somos agradecidos, le damos gracias a Dios que Él abrió esa oportunidad y nosotros pues somos hoy parte de su pueblo.
Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y ven cuáles son los planes que tienen Él hacia nosotros, sino que Él lo que quiere es que nosotros seamos un pueblo especial para Él, que vamos a hacer, nos llama tesoro. Ustedes saben lo que es Dios llamándonos a cada uno de nosotros tesoro. Ustedes serán mi especial tesoro, más que otros. Tenemos que estar tan agradecidos, ¿verdad? Sabiendo que no merecemos nada, que lo que merecemos es la muerte, y que Jesús haya muerto por nosotros y nos haya regalado esta salvación tan preciosa, ¿verdad? Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a ir al expositor, vamos a darle un pasadito por encima al expositor, que de verdad que tiene muchas cositas que no quisiera que se me fueran, ¿verdad? Aleluya. Aquí podemos ver que eso de aquí a poco y haré temblar la tierra, hay personas que lo han visto de diferentes maneras, o sea, diferentes interpretaciones que se le han dado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Dice que algunos dicen que se cumplió en los días de Esdras y Nehemías, otros en los días de Herodes el Grande, cuando el templo fue reedificado en 46 años. Eso lo podemos ver en Juan 2:20. Algunos más durante el ministerio terrenal del Señor, y otros que se cumplirán en el milenio. Muchos optan por la tercera, por las razones que más adelante se darán. La tercera es precisamente que todo esto iba a suceder durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las que a mí más me gusta. Así que entonces podemos ver que dice, a ver, y vendrá el deseado de todas las naciones, ¿verdad? Ese del deseado de todas las naciones, mire lo que dice aquí: vendrá el deseado de todas las naciones. Quienes así traducen este texto insisten en que deseado se refiere al Señor Jesús. Pero el pasaje también se puede traducir: y vendrá el deseo de todas las naciones. La versión Reina Valera actualizada traduce: y vendrán los tesoros deseados de todas las naciones. O sea, como que a veces hablan de cosas materiales. La Santa Biblia traducida del arameo al español traduce: y ellos traerán las cosas preciosas de todas las naciones. Todas estas cosas que están diciendo que son posibles traducciones son buenas porque está hablando de tesoros grandes que serán traídos de todas las naciones y serán traídos aquí, ¿verdad? Pero de todas yo creo que ninguna se compara a que el deseado de las naciones fuese, y sabemos que es, nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de estas se puede comparar, porque si lo tenemos a Él, tenemos todas las demás cosas, ¿verdad? Pero podemos tener las demás cosas y no tenerlo a Él, ¿verdad? Pero nuestro Señor es maravilloso. Y vamos a ver que este templo que ellos pensaban que a lo mejor no se iba a poder comparar a este primer templo, ¿verdad? Por todo lo que ya habíamos hablado. Qué interesante ver que en este segundo templo nuestro Señor Jesucristo caminó. Qué interesante ver que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre, hecho persona, la gloria de Dios caminando en medio nuestro, entró por sus propios pies a ese templo de una manera física, llenó ese templo con su presencia, asombró a todos, hizo grandes cosas. Nuestro Dios se pudiese haber comparado a ese primer templo, con todo lo esplendoroso que haya podido ser, con todo lo bello, majestuoso que haya podido ser. Y entendemos que la presencia de Dios, porque tengamos cuidado también, ¿verdad? Entendemos que la presencia de Dios estaba en ese primer templo, porque Dios, que eso es algo también muy importante, Dios había prometido a Salomón que cualquier oración que se levantara de ese templo, él la escucharía. O sea, no iba a ser oído sordo a ninguna oración que saliera de ese templo, ni a ninguna alabanza o adoración elevada a su nombre desde ese templo. O sea, entendemos que ya eso es maravilloso, ¿verdad? Pero en este segundo templo, todas esas promesas todavía están. El Señor también va a hacer caso, pero Él caminó, Jesucristo caminó en ese segundo templo. Amén. Maravilloso es Dios. De verdad que Dios es muy, muy lindo y muy maravilloso. Entonces, en el versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Este igual lo pudiéramos interpretar de muchas maneras, ¿verdad? Si lo interpretamos materialmente, no dejaría de hacer sentido. La tierra, que dice la palabra, mía es la tierra, su plenitud, o de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el planeta Tierra, y lo deja ahí en la Tierra, pero no es la Tierra, en realidad es el universo, es todo lo que existe. Hubo un tiempo donde Dios era solo Dios,
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No había nada, no habían ángeles, no habían hombres, no había nada. Nosotros éramos un pensamiento en su mente. Él nos creó. Y con nosotros pues creó muchísimas cosas que la gran mayoría las creó incluso para nosotros, ¿verdad? Para que las pudiésemos disfrutar. Pero nuestro Dios, al hacer todo esto, Él sabe exactamente lo que está haciendo, lo está haciendo con un propósito, lo está haciendo sabiendo todo lo que está haciendo, con un plan bien trazado, Él no es loco, y a la misma vez nos está diciendo, si yo lo hice todo de la nada, ¿habrá algún límite para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? ¿Habrá limitación de oro o de plata para mí? ¿Tendré yo que primero buscar dinero para después poder hacer algo? Si Él de la nada ha hecho todo lo que existe, todo lo que existe. Por eso Él puede decir, si acaso es literal, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él está bien, Él sabe lo que Él está haciendo, ¿verdad? Ahora, otros dicen que no se está hablando materialmente aquí, sino que se está hablando espiritualmente. De cualquier manera, amados hermanos, y espiritualmente es bien bonito también. Decíamos en el objetivo 1, vuelvo otra vez, conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. ¿Qué quiere decir? Lo espiritual y lo material están bastante unidos. No podemos tampoco decir que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Cada cual tiene su función. ¿Qué sería más importante para nosotros, lo espiritual o lo material? Bueno, depende. Si decimos que nos estamos muriendo de hambre, o estamos atravesando por un desierto y nos estamos muriendo de sed, y viene el Espíritu Santo de Dios y nos toca, pero no para saciarnos en la sed, sino nos toca para que sintamos una caricia de nuestro Dios. O vamos a no decir eso, porque si nuestro Espíritu Santo nos toca, nos va a quitar la sed. Vamos a decir que se nos aparece un excelente predicador, el preferido de nosotros. Este va a ser un mejor ejemplo. Y nos dice, tengo para ti un excelente estudio donde vas a entender completamente el libro tal de la palabra de Dios. Y nosotros nos estamos muriendo de sed, muriéndonos de sed. ¿Vamos a desear eso en ese momento? O si alguien por otro ladito nos enseña un vaso de agua llenito con hielo, vamos a correr a ese vaso de agua, ¿verdad? O sea, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Dios está claro con eso, sabe que tenemos necesidades físicas, pero también sabe que las tenemos espirituales. ¿Que es más importante lo espiritual? Sí, claro que sí. Que el mundo espiritual no lo podemos ver y muchas veces lo menospreciamos, es cierto. Pero el mundo espiritual es muchísimo más importante que el mundo material. El mundo espiritual es quien realmente gobierna ese mundo material. Sin ese mundo espiritual no estuviésemos nosotros aquí. Así que, entonces, vamos a ver un momentico primero al versículo 8, rapidito, no vaya a ser que yo le esté pasando por arribita las cosas y se me estén olvidando muchas. Hay una parte, sí, miren, qué bueno que pude llegar aquí. Estamos hablando de un tiempo donde el templo era extremadamente importante y todavía lo es. O sea, nuestra iglesia hoy en día es extremadamente importante. Nuestra iglesia hoy en día tenemos que darle valor. De tantas lecciones que se pueden sacar de esta lección hoy, no podemos descuidar nuestra iglesia y nuestras casas preciosas y nosotros no querer ocuparnos de nuestra iglesia. Gracias a Dios por nuestros líderes, por nuestra congregación, porque no es solamente un trabajo de los líderes, pero tenemos una iglesia bonita, tenemos una iglesia limpia, sabemos que tenemos unos baños preciosos, sabemos que tenemos una iglesia que está bien cuidada, pero está bien cuidada por el amor que hay en nuestra iglesia hacia nuestro Dios, ¿verdad? Que es lo que da la fuerza para hacer eso, ¿verdad? Pero hoy en día, que sería algo también que si lo dejo por alto, pues yo creo que perdí el punto más importante. Hoy en día, más que el templo, ¿quién realmente es el templo hoy en día? ¿Quién realmente es la iglesia hoy en día? Hoy la iglesia somos tú y yo. Hoy la iglesia no es un edificio. Hoy la iglesia no es unas paredes. Hoy la iglesia es donde quiera que hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Esa es la iglesia. En una ocasión sabemos que Jesús estaba hablando con la samaritana y la samaritana viene y le pregunta, ¿dónde adoraremos? Porque nosotros que conocíamos, hemos adorado todo el tiempo en este monte, pero ahora ustedes dicen. ¿Y qué le responde Jesús? Déjame ver, que yo creo que aquí está escrito. Ella dice,
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor les respondió, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 21 y 24. O sea, entendemos que hoy en día, más importante que el mismo templo, Él ha hecho de cada uno de nosotros un templo, donde mora el Espíritu Santo de Dios, donde entonces tenemos que tratarnos a nosotros mismos con mucho cuidado, sabiendo y entendiendo que quien mora en nosotros no es cualquier persona, sabiendo que quien quiere morar en nosotros y mora en nosotros es el mismo Dios, el Espíritu Santo de Dios, y que entonces tenemos que tratarlo con mucho cuidado, tenemos que tratarlo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. ¿Por qué? Porque se contrista, se entristece. Lo podemos tener adentro y lo podemos tener ahí tapadito o tratando de taparlo y él ahí entristecido dentro de nosotros, cuando Él quiere hacer tantas cosas maravillosas en nosotros, en nuestras vidas, y a veces nosotros somos el estorbo. Que no nos encuentre Dios a nosotros haciendo lo mismo que estaban haciendo esta gente con el templo aquel material, que nosotros lo estemos haciendo con el de nosotros. Yo soy culpable de eso, muchas veces lo he hecho. Tengo muchísimos planes de cosas que son materiales, de sueños que quisiera poder lograr en mi hogar, alrededor de mi hogar, planes, cosas, proyectos, y en ocasiones hacemos primero los proyectos, primero los planes, primero todas esas cosas, y con el tiempecito que nos queda, Dios, cuando debería ser completamente al revés. Debería ser primeramente Dios y después todo lo demás. Primeramente Dios y entonces después nuestros planes, primeramente los de Él. ¿Qué dice Él? El que decida ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. El Señor es claro, Él nunca nos ha prometido un camino de rosas, un camino fácil, un camino donde no va a haber sufrimiento. Desafortunadamente hoy en día ese muchas veces es el evangelio que se vende por ahí, donde cuando van a hacer el llamado, cuando van a hacer una exhortación a que alguien venga a los pies de Cristo, pues se le dice, ven para que tú veas cómo todos tus problemas van a tomar un camino, cómo Dios se va a encargar de esos problemas, cómo Dios va a encaminar tu vida, cómo tú vas a tener una solución a todas esas situaciones que tú tienes, cómo va a ser. Y de cierta manera es cierto, o sea, claro está, todos esos problemas, ahora va a ser Dios el que va a decir, ya no son tus problemas, no son mis problemas. Va a ser Él el que va a caminar contigo de la mano, tú no vas a estar solo más nunca, ¿verdad? Que esa es la promesa preciosa que vimos en este libro principalmente también. Él va a estar con nosotros, claro que no va a ser igual, pero que no va a haber problemas. A veces son más los problemas una vez que venimos a Cristo que antes. A veces son más las tribulaciones, a veces son más los ataques, porque antes a lo mejor no le estábamos haciendo ningún tipo de guerra al enemigo y el enemigo no tenía que estar preocupado con nosotros, pero ahora tenemos de la mano al Rey de Reyes y Señor de Señores, que el enemigo sabe que si nos tiramos de rodillas y oramos a ese Dios poderoso, pues entonces lo que Él está haciendo en muchísimos lugares tiene oposición, y no solamente oposición, porque Dios no se compara con el diablo, no es oposición, es que lo destruye. Y Él sabe que si entonces nos puede atacar en la mente, nos puede atacar en sobrecargarnos con muchos proyectos, para que al final no tengamos tiempo para las cosas de Dios, pues de cierta manera ganó la victoria. A Él no le importa que hayan cristianos que se creen que son cristianos, pero que en realidad no somos cristianos. En realidad puede que seamos de los que al final Dios va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, aun cuando echábamos fuera demonios y sanábamos enfermos, como dice la palabra. Y que nos venga a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Tenemos que tener ese cuidado, que nunca eso nos vaya a suceder. Tenemos que saber que las prioridades son nuestro Dios primeramente y después todo lo demás. Es una clase preciosa, no he terminado, ¿verdad? Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí hablábamos ahorita, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo fue quien llenó esa casa, ¿verdad? Con su misma presencia. Vamos a ver en el resumen general de lo que está diciendo el mismo expositor, vamos a ver qué hay o qué nos quiere decir nuestro Dios. Dice que la lección tenía muchas enseñanzas que son aplicables a nosotros. Dice que la primera, cuando uno es librado de una crisis y disfruta paz y prosperidad, tiene la tendencia a olvidarse de los asuntos espirituales. Eso le pasó a este pueblo estaba clamando
por tantos años. Señor, líbranos, Señor, líbranos. Queremos regresar a nuestra patria, queremos regresar a aquel lugar precioso que tú nos habías dado, donde vamos a volver a reedificar tu templo y vamos a volver a adorarte. El Señor los saca, y una vez que los saca, llegan a ese lugar, y a la primera oposición que hay, se les olvida todo lo que le habían prometido a nuestro Dios, porque ya todo estaba bien, ya había paz. ¿Y que empezaron a decir? Todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Si hay oposición, todavía no es el tiempo. Pero el Señor vino bien clarito y les dijo, todavía no es el tiempo, y sí es el tiempo para que ustedes se ocupen de sus casas. La segunda, debe haber una convicción y una perseverancia en todo lo que se hace en el Señor. Tenemos que saber que servir al Señor es un compromiso. Servir al Señor tiene que ser una cosa que tenemos que estar determinados. Como decía ahorita, no es fácil, no siempre va a ser fácil, van a haber momentos preciosos. De la mano de Él todo es diferente. No sé, lo he dicho muchísimas veces, no sé cómo el mundo lo hace sin Él, cómo personas pueden atravesar por situaciones tan difíciles como las que se tiene que presentar o enfrentar todo ser humano en este caminar, ¿verdad? Sin Él realmente no sé cómo lo pueden hacer, porque no es lo mismo clamar a nuestro Dios desde una cama o atravesando la situación que sea, pero sabiendo que podemos clamar a nuestro Dios y que Él está con nosotros todo el tiempo, a saber que no esté con nosotros. No se parece. Sabemos, como decía Pablo, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. O sea, ni aún, y Él nos dice, no teman a quien puede quitarle la vida. Temen más bien al diablo, que les puede quitar la salvación, ¿verdad? O no quitar, sino que pudiera afectarlo. Él no puede hacer nada. Él está completamente limitado, vamos a aclarar eso. Él solamente puede hacer lo que nosotros dejemos que Él haga. Él no puede hacer nada. Claro está, y lo que el Señor le permite también que Él haga. Pero bueno, nosotros somos los que le damos a Él la posibilidad de que juegue con nosotros, las veces que lo hace, ¿verdad? Entonces dice que cuando los cimientos se echaron hubo un gran entusiasmo, como yo les decía. Eso lo pueden ver en Esdras capítulo 3 y 4. Pero ya después vino un enfriamiento. La obra de Dios, en la obra de Dios lo que importa no son los arranques eufóricos. Eso me gustó mucho. En la obra de Dios lo que importa no son los arranques eufóricos, sino la perseverancia para construir lo iniciado. Esto lo pudiéramos llevar para muchas direcciones. Y yo sé que mi iglesia me entiende, ¿verdad? Pero entendemos que lo que Dios un día prometió, pues se va a cumplir, ¿verdad? La tercera, así como los ancianos que conocieron el primer templo en todo su esplendor, podían hablar de la gloria pasada y hacer comparaciones con las ruinas que solo quedaban, los que han sido testigos de grandes movimientos del Señor en el pasado, pueden bendecir a los jóvenes que desconocen las manifestaciones divinas. O sea que nosotros que tal vez hayamos podido ver movimientos de avivamientos, sanidades, eventos que a lo mejor la misma juventud que hoy tenemos en nuestros medios tal vez no los hayan visto en la magnitud que nosotros lo vimos. Deberíamos ser nosotros instrumentos, ¿verdad? Que les pudieran testificar a esos jóvenes, uno, de lo que ya nosotros vivimos, pero no como un recuerdo solamente y dejarlo ahí, sino de que, ¿qué decimos nosotros? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Él lo hizo, lo puede volver a hacer. Si Él lo hizo, lo hace. Porque es que Él no tiene límites, Él no perdió el poder, porque Él es el poder. Él no ha perdido el amor, porque Él es el amor, ¿verdad? O sea que si lo hizo, lo puede volver a hacer. Y nosotros somos los que podemos echar mano y hacer un cambio. Somos nosotros, al final somos nosotros. La cuarta, las riquezas de la iglesia no consisten en sus dineros y sus propiedades físicas, sino en la presencia del Señor en ella. ¿De qué vale que podamos tener el templo más precioso que pueda existir, que tenga capacidad para 10.000 personas, 15.000 personas? Que aquello sea que el pastor venga en un helicóptero por la parte de atrás del templo. ¿De qué vale? Como decía Moisés, le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Cuando el Señor no había dicho nunca de que iba a estar solo, pero si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pues es lo mismo, ¿de qué vale? Si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los que, en vano trabajan los que la edifican. O sea, son tantos. Si Jehová no está, de nada vale, de nada vale. Así que es mejor una casa humilde, pero con Jehová adentro, que una casa con muchas riquezas y que Jehová no esté. ¿Verdad? La única gloria de la cual
puede hablar es la manifestación genuina de Dios. Eso es lo que realmente es la gloria, una manifestación genuina de nuestro Dios. Si no está Dios presente, lo único que se puede decir es Icabod, traspasada es la gloria de Israel. Primera de Samuel 4:21. Ha sido una lección maravillosa. Yo estoy seguro que hay cosas que a lo mejor no pude tocar. De verdad extraño a mis hermanos, extraño poder estar todos juntos. Yo sé que ese momento va a llegar en algún momento. Como empecé diciendo, tenemos que ser prudentes. Seguimos orando, ¿verdad? Que Dios, sabemos que tiene control, sabemos que Él no es un Dios loco, sabemos que lo que está pasando no es casualidad, no es algo que sucedió porque quería suceder. Sabemos que Dios, cada una de las cosas que están sucediendo, Él está bien atento, Él está moviéndose en medio de cada una de esas cosas y grandes cosas están sucediendo, aun cuando no lo podamos ver, ¿verdad? Pronto volvemos a la normalidad, permitiéndolo Dios, y podremos estar una vez más de frente a frente y entonces un día como hoy que yo estoy dando la clase, a lo mejor me olvidé de muchísimas cosas. Ustedes pueden levantar la mano como me hacen en la clase y pues entonces dar su aportación y decir todo lo que a mí se me olvidó. Pero les doy muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta hora que me han regalado, nos han regalado para honrar a la palabra de Dios, ¿verdad? Quisiera terminar primeramente, por supuesto, con una oración y dándole gracias a nuestro Dios principalmente por todo lo que ha permitido que hagamos en el día de hoy, ¿verdad? Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú me permitiste, Padre, llevar a cabo esta clase. Señor, te doy gracias por los hermanos, Dios mío, que se han conectado. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que tal vez vean este estudio, mi Dios, incluso ya después, mi Dios, que lo transmitamos por cualquier lugar que lo vayamos a transmitir, YouTube o Facebook. Mi Dios, gracias, gracias. Te pido, mi Dios, que cada vez que alguien escuche este mensaje, que cada vez que alguien preste atención a estas palabras, mi Dios, que seas tú, mi Señor, que seas tú tocando los corazones, tocando las vidas, tocando las almas, transformando, que podamos entender, mi Dios, que aquí lo importante eres tú, que aquí lo importante es tu presencia, que aquí lo importante, mi Dios, el primero siempre tienes que ser tú, que todo lo demás es secundario, Padre Santo, que si ponemos las cosas en orden, Padre Santo, todo nos va a salir bien, pero si las sacamos de orden, Padre, por más que corramos detrás de las riquezas, como le estaba pasando a esta gente, mi Dios, tú alejabas la riqueza de ellos, trabajaban, pero el fruto no lo estaban viendo, comían y no se saciaban, bebían y no se saciaban, mi Dios, porque cuando se trata de hacer algo apartado de tu voluntad, mi Dios, el fruto, mi Dios, es en vano, mi Dios, no hay fruto, no hay bendición, Padre Santo, pero si te ponemos a ti en el lugar que te corresponde a ti, mi Dios, que es el lugar más importante, que es el lugar, mi Dios, de Señor, de amo, y nosotros somos tus siervos, Padre Santo. Si te ponemos en ese lugar y te aceptamos no solamente como Salvador, sino también como Señor de nuestras vidas, tú, mi Dios, harás grandes cosas con cada uno de nosotros, y yo te doy gracias por eso, mi Dios. Te pido en esta hora, Padre, por cualquier petición que alguno de los hermanos hayan presentado, Padre, que tú conoces los corazones de cada uno, tú conoces los nombres, mi Dios, de cada uno de ellos, sea cual sea la necesidad, mi Dios, que tú suplas, mi Dios, conforme a tus riquezas en gloria, que tú, mi Dios, toque, que tú, mi Dios, sane, que tú, mi Dios, levantes al caído, que tú, mi Dios, levante al que está desanimado, mi Dios, y que seas solamente tú, mi Dios, pasando ese bálsamo que solamente puedes hacer tú, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga mucho, mis amados.